Bueno, chicos, saludos cordiales. Vamos a trabajar unos dos teoremitas que son muy sencillos sobre triángulos. Eso es lo que vamos a trabajar en nuestra GTA de esta semana. Em, Vamos a presentar pantalla para. mm, vamos- ok. Ok, son dos teoremas sobre triángulos. Ya vamos a ver inclusive las representaciones. Uno es sobre lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pues en todo triángulo, su suma de ángulos internos siempre va a ser la misma. Es el triángulo A, B, C. Como habíamos visto, ¿verdad? Triangulito A, B, C. Entonces, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre tiene que dar 180 grados. Y tengo una pequeña aplicación para que podamos verificar. Aquí tenemos un triángulo, que aquí arriba ahí se suman los ángulos internos, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo lambda. Alfa, beta y lambda son esos tres ángulos de acá. Aquí vienen las medidas de dichos ángulos. Ángulo alfa, ¿verdad? 100.37, ángulo beta 52.13 y ángulo lambda 27.4. Ok, entonces esta de acá la voy a pasar para acá. Vean que aquí abajo donde está la recta L se forma un ángulo llano. ¿Ok? Entonces, si paso este pedacito para acá, vamos a mover este otro que está así como en azul para acá. Y el tercer ángulo está aquí abajo, vamos a moverlo, lo colocamos acá. Ok, esos tres ángulos o esas tres medidas que están ahí, vean que me forman media circunferencia y media circunferencia es la mitad. La mitad sería 180 grados porque la circunferencia completa serían 360 grados. Ok, entonces con esto podemos comprobar que su suma es de 180 grados con este pequeño jueguito que estamos teniendo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los valores? O sea, muevo, no pasa nada, vean. Si yo cambio los valores, sigue siendo 180, pero las medidas de los ángulos varían. Sí, claro que varían las medidas de los ángulos, pero él sigue siendo de 180. ¿Lo ven? Ok. Entonces, bueno, ¿qué ejercicios podemos o se pueden plantear con esto? Se me puede dar un triángulo. Vamos a poner aquí abajo suma de los ángulos internos. Ok. Podríamos tener un triángulo, ¿verdad? En el cual me den dos de esas tres medidas. Digamos que esto mide 95 grados, que esto mide 50 grados, entonces yo diría 95 más 50, 145. Entonces, para sacar la medida del tercer ángulo, 180 le quito 145. Ya sé que tiene que medir 180 los tres. Entonces, esto me va a dar 35. ¿Ok? 35 grados. Entonces, llamémosle alfa. Y la medida del ángulo alfa sería 35 grados. Ok, ese es uno de los teoremas que trabajamos. Y ahí tienen varias listas de ejercicios. Vamos a ver un poquito la GTA, lo que corresponde esta semana también para que tenerla clara. Entonces aquí está, un poquito lo del ángulo, la suma de los tres ángulos quedan 180, ¿verdad? Los internos. Y después tenemos este otro segundo teorema, que lo podemos trabajar o lo podemos ver representado en esta actividad de acá. Igual acá es manipulable, o sea, yo puedo cambiar y vean que no importa lo que cambie, este es un ángulo externo, está formado por un lado y la prolongación del otro lado, ¿ok? Entonces, está formado por este lado y la prolongación del lado adyacente o que está a la par.
está formado por este lado, este de acá abajo, y su prolongación, que es este pedacito acá, que termina aquí en H. Entonces vean que si sumo los tres ángulos, no importa hacia dónde mueva yo la figura, el valor de la suma nunca va a cambiar. Siempre va a ser 360. Entonces es el segundo teorema. Ese segundo teorema lo que nos dice es que la suma de los ángulos externos, entonces tenemos triángulo, si prolongo uno de sus lados, entonces me va a dar un ángulo externo, llamémosle alfa a este ángulo externo. Si prolongo otro de sus lados, entonces tengo un segundo ángulo externo, llamémosle beta. Si prolongo el tercero, tenemos un tercer ángulo externo que sería, no sé, zeta. Entonces, este triángulo vamos a llamarle PQR. El triángulo PQR. Y tenemos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo zeta me tiene que dar 360 grados. Entonces, al igual que en el anterior, si yo tengo un triángulo, por ejemplo este, de acá, y me dan dos de las tres medidas, o sea, este vale 50 grados, no sé, y este vale 120 grados. Digamos que este es 150 y ese es 120. Entonces, la medida del tercer ángulo que está acá sería 150 más 120. Esto me da 270. Entonces, a 360, que es la medida de los tres ángulos sumados, le quito 270 y esto me queda como 90. O sea, ese tercer ángulo que está acá debería medir 90 grados. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son esos dos teoremas. Hay un tercer teorema que a veces se puede trabajar, o que generalmente trabajamos, que vean que es este aquí abajo, teorema 1. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Entonces, son tres teoremitas que trabajamos acá. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a ponerle suma. Ok, vamos a verlo acá. Ok, suma de los ángulos internos. Y este es el ejercicio que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este ángulo que mide 150, este que mide 120 y me piden que encuentre alfa, por ejemplo, entonces la medida de alfa sería igual. 150 más 120, 270 grados. Y a 360 le quito 270, entonces me quedan 90 grados, que sería el valor del ángulo que hace falta. Entonces, ejercicios como estos se encontrarán. Otro tipo de ejercicios, ahora hablando del otro teorema, que es la suma de los dos adyacentes, entonces puede ser que me den un triángulo, ¿verdad? Acá, este mide 50, este mide 80, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto medirá este de acá? Ya este tiene que medir la suma de 50 más 80. O sea, 130 grados. Ese es el valor de ese ángulo. Y hay varias formas de sacarlo. Voy a probarlo, por decirlo de alguna forma. Si estos dos suman 130, entonces a 180 le quito 130. Esto me va a quedar como 50. O sea, esta medida de acá es 50. Estos que están acá, estos dos, voy a llamarle a este alfa y a este beta. Entonces, ángulo alfa más ángulo beta son ángulos llanos. O sea, los dos me forman un ángulo llano. Que el ángulo llano es adyacente, o son ángulos adyacentes y suplementarios. Por eso tienen que sumar siempre 180. Entonces, si suman 180, a 180 le quito a 180, le voy a quitar la medida conocida que va a ser 50 grados, el resultado es 130. Vean que llegamos al mismo lugar. Eso lo podemos ver en este teoremita que está acá o en esta figurita. Vean que igual, ¿verdad?
yo modifico este de acá, no importa hacia dónde lo mueva, 61 más 78, 139.38, 61.17, modifique esta de acá, no importa, ¿verdad? Ahí está, 38.89, 120.26 da 159.15, ¿ok? Entonces, estos dos siempre van a sumar este, como también este y este va a sumar este de aquí afuera, que se va a formar, como este, vamos a ver, este y este formarían que el ángulo externo que se hace en C, ¿verdad? También. Pues esos son los teoremitas que vamos a trabajar o que trabajamos en la GTA. En la GTA podemos ver que yo le pido la medida de un ángulo. Entonces aquí aplicamos los tres teoremas. Este es un ángulo externo, le pido dos ángulos externos, ¿verdad? Y le doy dos internos. Y aquí abajo, ¿verdad? Recuerden también que en una misma figura a lados iguales corresponden ángulos iguales. Entonces, ¿cómo encuentro el de X y de Y? Para esa figura vamos a trabajarlo en la presentación acá. Entonces vamos a ver por acá. Pasemos a una página en blanco. El dibujo era 74 arriba. 74 arriba. Y abajo tenía estas dos rayas. Y aquí X y aquí Y. Perfecto. Entonces, ¿cómo saco la medida de X y Y? Bueno, ya sé que entonces a 180 le voy a quitar 74. Esto me da 106. ¿Qué hago con 106? Ya 106 es una medida que está repartida en estos dos lados y en partes iguales. O sea, voy a tomar 106 y lo voy a dividir entre 2. 106 entre 2, 53 grados. O sea, cada lado, cada ángulo mide 53 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos a lados iguales, ángulos iguales. Ese es un teorema que estuvimos viendo hace como 8 o 15 días. ¿Ok? Bueno, jóvenes, esos eran los teoremitas y la GTA que quería analizar con ustedes. Ahí vienen los otros trabajitos. Es una GTA bastante pequeña. Y ya, y lamento hoy, tal vez me hubiera gustado trabajarlo un poquito más con ustedes, digo, pero ya, y dadas las circunstancias de una capacitación, entonces los trabajamos por acá. Pero no hay ningún problema. Ahí les queda el ejercicio y les queda también todo esto. Les agradezco, jóvenes, y nos estaríamos viendo la próxima semana.